A caballo entre los thrillers de venganza justiciera y las cintas de espionaje con tecnología de vanguardia, el actor Rami Malek muta a héroe de acción en amateur. ¿Nunca te preguntas qué hacen con todo lo que averiguas para ellos? Ese no es mi trabajo. Ya, pero ¿nunca te lo preguntas? De carácter sosegado y todo un cerebrito con el ordenador, este analista y desencriptador de datos para el Servicio de Inteligencia norteamericano observará con enfado creciente cómo la agencia para la que trabaja desestima tomar acciones contundentes contra los terroristas responsables del asesinato de su esposa. Deja que nos encarguemos. Quiero entrenamiento específico, dinero en efectivo. Desolado y empeñado en castigar a los ejecutores de su mujer, tomará por su cuenta y riesgo la decisión de dejarlo todo y utilizar sus conocimientos en informática, que no son pocos, para terminar con esta escurridiza célula. Tú no podrías ni ganarle un pulso a una monja de 90 años. Al mismo tiempo, tras descubrir una serie de delitos en el corazón del servicio de espionaje de su país, se convertirá en el objetivo a derribar por sus superiores. En este oficio no nos entierran con honores. Somos los que encuentran en un contenedor, pero a ti ni te encontrarán. Un encargo, el de neutralizarlo sin demasiado ruido, que recae en el otro reclamo de este título, Laurence Fishburne. ¡Cógela! ¡Cógela! ¡Apúntame al pecho! ¡Venga, hazlo! Pon el dedo en el gatillo. Si lo que busca el espectador en estos formatos es entretenimiento, es justo indicar que Amateur lo logra e incluso, en un par de escenas, alcanza una tensión notable que recuerda a las primeras entregas de la saga Bourne. Tú no puedes hacer lo que hago yo por más que te entrene. No eres un asesino, Charlie. Pero la distancia entre estos momentos se rellena con un dramatismo romántico demasiado oscuro para un film de acción y con un devenir de la trama endeble e inverosímil que resta enteros al resultado. Este mando controla un mecanismo que está descomprimiendo el cristal que tienes debajo. Te has equivocado de persona. No me he equivocado de persona. Este nuevo trabajo de James Oyes, director que de amateur tiene poco, se queda claramente por debajo de los resultados de sus anteriores cintas, aunque su film presenta a un personaje que puede dar mucho juego en otras entregas si el guión es más afinado. 50% de probabilidades. Y has tenido en cuenta las cosas que se me daban bien. Carga base con temporizador.